Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una nueva investigación y acá tenemos a Karina y Diego. Diego es nuestro sponsor. Hola Diego, hola Karina, ¿Qué tal? Hola, Buenas. ¿cómo están? feliz, feliz. Muy bien, ¿y tú? Ujú. Ujú. Muy bien y agradecida a Diego que es nuestro sponsor para esta sesión. ¿Y tú, Diego, cómo te sientes? Bien. Ansioso, pero en el buen sentido, porque quiero ¿En ver qué sale. qué surge de esta investigación? ¿Qué surge? Que aprovecho en mencionar que Karina pues desconoce, que es parte del protocolo, ¿no? De investigación, desconoce del tema. Diego y yo lo conocemos. Y bueno, si están listos, todas las partes listas, pues te voy a invitar, Karina, ¿sí? A que puedas echarte. A Diego te voy a invitar a que puedas poner un mute y cuando estés listo, pues te voy a invitar para la parte de exploración. Muy bien. Bueno, igual muy Sí, agradecida exacto, de empezar. Te voy a pedir, Karina, que cierres a los ver si no ojos. se me va el fondo allí. No, está muy bien. Bueno, Estás entre auroras boreales, entre pinos, todos estamos interconectados con este fondo precioso. Te voy a pedir que continúes con los ojos cerrados, que tengas unas respiraciones profundas y los tres de alguna manera pues sintonizando, nos vamos sintonizando en esta nueva investigación. Y a la cuenta de tres, Karina, ya con tu experiencia, voy a invitarte a que estés lista, preparada en esta parte sutil que manejas. Y a mis tres, te voy a pedir que conectes con el campo cerebral humano y observes la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. Uno, dos, tres. ¿Qué percibes o visualizas? bien. Cuando mencionas la palabra neuronal, eh, la imagen que representa el cerebro y, y como luces y conexiones, luces, hilos de luz. Y cuando mencionas la palabra conciencia, me lleva hasta el corazón. Allí también veo luces como filamentos de luz que conectan entonces el corazón con el cerebro. Muy bien, ¿algo más, Karina? Sí, percibo también que como estos filamentos o luces, van atravesando la columna vertebral hasta el final y también como en la parte como de los órganos sexuales. También Ujú, ahí es como tres puntos, como ujú. esos tres puntos conectados. Perfecto, perfecto, súper interesante. Cuando hablas de luces, colores, eso, ¿qué percibes? A qué te refieres? ¿Qué es esas luces y colores? ¿Qué vendría a ser? Son como luces, pero a la vez son ondas, como partículas, como también son como ondas, como frecuencias y como vibración Ujú. y sonido también, porque sí emiten también como cierto sonido. Sonido. Bien.
Ahora, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿dónde reside y se manifiesta la conciencia de un individuo humano? La pregunta me dirige al corazón, como si Al en el corazón. corazón iniciara esa, esa conciencia que yo la percibo como como una chispa o una luz muy fuerte que emana como vibraciones, ondas, frecuencias, luz, sonido. Ujú. ¿Algo más que puedas percibir de dónde se manifiesta la conciencia del individuo humano? Yo la percibo como que se origina allí, pero se manifiesta igual como es como si de allí se manifestara o se dirigiera a todo el cuerpo, Ujú, ujú. por filamentos, como por filamentos de luz o de ondas. Ok, ok, interesante. Vamos a la tercera pregunta y es, observa si surge una conexión entre el estado de conciencia y la percepción de la realidad. Estado de conciencia y percepción de la realidad. Observa si surge una relación o conexión. Es como si se abriera como, como niveles o como una escalera, Ujú, como si a medida que la conciencia que se origina o se registra en la parte del corazón, está como, si está como pequeñita, es como si estuviera como en el primer peldaño de la escalera. Y si está como más ancha, más amplia, va como subiendo, como escalando, como si arriba, y ahí tiene como mayor nivel de percepción o de visión o de vista, ¿sí? Como si uno desde un nivel abajo de la escalera puede ver como solo lineal y lineal, igual en todas las direcciones, como un plano ujú, hacia todo alrededor y arriba, pero eh, cuando se está como arriba de la escalera es como si puede ver las partes de abajo, las de arriba como en toda la periferia. ujú. Ok, interesante. Vamos a la cuarta pregunta. Eh, ¿Existe una interacción entre los campos electromagnéticos cerebrales y el campo cuántico universal? ¿Existe una interacción entre los campos electromagnéticos cerebrales y el campo cuántico universal? Y veo como un toroide, como, como líneas Ujú, que atraviesan desde el centro del cuerpo del ser humano y que se van haciendo ah, como así, verticales, y luego también así como horizontales, un ujú, toroide, ujú, y que sí, eso es como que lo que se conecta con con todo lo que es. Llegas como con todo lo que es. ¿Me repites la pregunta? sí. Si existe una interacción entre el campo electromagnético cerebral
y el campo cuántico universal. Y me comentaste que había como una formación de un toroide. Sí, cuando está como, sí, como alineado esos tres puntos principales, es como si fluyera ese toroide en el cuerpo humano y en todo el campo. Y Ujú, esto también a su vez es como si emanara o alcanza como, lo veo así como rayitos o filamentos que se ujú, conecta como con, con todo, con todo a su paso, con ujú. todo lo que se quiere conectar, con lo que se pueda conectar, con, con O- todo lo que uno tiene como intención de conectar. Sí, con todo. ujú. Algo más que perciba. Es como que de cada punto, porque veo un toroide pero como si estas líneas, así como verticales y las horizontales, se entrelazan también entre sí algunas, y, bueno, todas, ¿no? Como en ciertos puntos, como van formando como cuadraditos, ¿sí? Y Ujú, esos cuadraditos son los que también como que o sea, si me enfoco como en uno de las intersecciones del cuadradito, por ahí sale como un filamento para conectar con alguna información allí. Y si conecto como con cualquiera de esos cuadritos, en el punto de intersección se conecta con la información que se quiere conectar o que se quiere acceder. ok, interesante. ¿Lista para la siguiente pregunta? Ok. ¿Sí? ¿Puede la conciencia individual existir independientemente del cuerpo físico? ¿Puede la conciencia individual existir independientemente del cuerpo físico? No, lo que me llega es como que no. O sea, requiere del cuerpo como ex, para vivir, para experimentar la experiencia, pero aunque lo nota individualizado por el cuerpo, o sea, por el envase, siempre está como conectado. Entonces no es como que sea tal cual individual, Ujú, sino que se percibe individual, se pero no percibe. es individual. Igual siempre es como si siempre fuese colectiva, pero como si hubiesen ciertos filtros o encasillamientos o vasijas Ujú, que encierran, como que encierran en el cuerpo y da esa percepción de que es individual, de que es individual. una conciencia individual, pero no, Ujú, no lo es. y no lo es. Ok, ok, vamos a la séptima pregunta. Eh, en el momento de la experiencia de la muerte, ¿qué ocurre con la conciencia? Me lleva nuevamente como el toroide, como si Ujú, se formara nuevamente el toroide, y es como si de pronto regresara a una de esas intersecciones que hace el toroide con alguno de los puntos, como si regresara a uno de esos puntos, pero más afuera, o sea, como más externo, ya no en el cuerpo, ya no está como en el cuerpo humano, el cuerpo simplemente como que queda allí, pero es como que ese toroide eh, sigue o se sale y se enfoca solamente como en un solo punto, como en una sola intersección. Y ahí es como que se concentra. ujú, ujú.
¿Algo más que puedas percibir después? ¿Qué es lo que sucede de la conciencia después de la muerte? ¿Algo Es más? como si pudieran moverse a otro de cualquiera de los otros puntos de intersección en donde están. Ujú. Sí, es como si toda esa energía o esa conciencia pudiera moverse a cualquiera de los puntos de intersección del toroide, porque es como un punto, como un punto de percepción, un punto de vista. Punto de percepción, punto de vista. Muy bien. Eh, la séptima pregunta es, algunos individuos con hidrocefalia y una corteza cerebral muy reducida o comprometida muestran, sin embargo, una inteligencia normal o incluso superior a la medida. ¿Cómo ves la conciencia de estos sujetos? Hidrocefalia. Sí, está como allí, como implícita Ujú, en cada ser, solo que viviendo como una experiencia distinta, pero ujú. igual es como otra forma de, Otra forma. otra forma de experimentar. Sí. Ujú. La octava pregunta es, y la última para que Diego vaya más o menos conectando con las próximas preguntas de exploración. eh, ¿Cómo aparece la conciencia en sujetos en estado vegetativo? Lo que percibo es como que sigue allí, está como, o sea, sí, ahí se concentra como si am, se sigue sosteniendo, por así decirlo, como que se sigue sosteniendo en el cuerpo, eh, alimentándose igual de toda la información como alrededor, hasta que ya deja de tener como esa conexión vital. Pero mientras que tenga como esa conexión vital, sigue allí. O sea, a veces como que en algunas ocasiones como que se separa, se despliega o se aleja, Ujú. pero igual sigue como conectada al cuerpo. Igual conectado al cuerpo. ¿Y qué ocurre con esta información? Es como si se siguiera como alimentando la información, las sensaciones, pero energéticamente, o sea, como que el cuerpo no lo siente, no lo percibe, pero energéticamente, o sea, toda la información de alrededor y de todo lo que está sintiendo, viviendo, Ujú, oliendo, ujú. se sigue como alimentando esa, esa conciencia o esa energía. Ok, ¿algo más que desees compartir? Aun cuando se siente como que está como lejos o que ya es como Ujú, un grito mínimo, como que el remanente de lo poquito que pueda percibir, todo eso va entrando como esa información que es como la información de la experiencia que está como terminando de vivir. ujú. Muy bien, muy bien. Gracias, Cari. Ahora con todo lo visto, escuchado, percibido, Diego, es tu turno y no te olvides de ahí encender tu micrófono, de poder hacerles las preguntas. Tienes 4 preguntas para hacerle a Karina, cuando estés listo. Muy bien. Karina, a mi cuenta de tres, remóntate al origen
de la conciencia humana. Es como un estado del todo, de todo lo que es, de la conciencia como lo absoluto, la nada, el todo. Y de ahí es como si estuviese bajando esos escalones, como esos planos, esas dimensiones, y ahí se va como replegando también en esos otros planos, como si quedara parte o partículas de esa misma conciencia de todo. Y asimismo cada vez que va bajando. Y cuando llega al humano, que es como una mezcla de especies, pero que también como vienen de ese mismo lugar, de ese mismo origen. Mm, Se encuentra, se integra, se origina, o se deposita en el corazón, cuando está como, bueno, con la unión, lo que veo también es que la unión, allí, allí es donde se origina, como que el, el óvulo y el espermatozoide, allí hay como un chispazo de energía que se va como ensanchando, expandiendo. Y cuando comienza como a crecer la, mm, la materia o el envase del cuerpo, y lo primero que se forma, que se va formando el corazón, allí se va como ubicando esa conciencia. muy bien, ¿algo ¿Se, re- más? se entiende la respuesta? Sí, sí. A Sí, ver, Karina. siguiente pregunta. ¿Qué relación observas que hay entre la conciencia humana, la edad física del cuerpo y los chakras o centros energéticos? ¿Qué relación? Sí, ¿qué relación o conexión observas que hay entre la conciencia humana, la edad física y los chakras o centros energéticos? Es como si hubiese como múltiples respuestas o múltiples opciones. En, en la edad, no, es como que no tiene mucho que ver, como que puede ser muy consciente, incluso un niño o un bebé puede estar como muy, con conciencia muy ensanchada o amplificada, tanto como un adulto mayor. Es como que la edad de pronto no tiene como tanto que ver. O sea, puede estar muy evolucionado, por así decir una palabra, evolucionado o ensanchado o expandido, tanto un bebé o incluso o incluso uno no nacido, porque ahí se ve también como en los que están todavía en el útero, en el vientre, o incluso los que se están como formando como en úteros artificiales. Es como si también pudiesen tener como conciencia muy expandida, tanto como los adultos. Y en los centros, bueno,
lo que se percibe es como que mientras que más alineados o limpios o equilibrados están, es como si se sintiera mucho más la energía Mm. que pasa o que atraviesa. Si hay Sí. algún centro energético que está como atrofiado o lento o bloqueado, sí como que no pasa bien todo ese flujo, toda esa energía, se alentiza y sí es como si estuviese como más chico, por así decirlo, o menor la conciencia o la toma de conciencia en la persona. Y hay otros que están como muy apagaditos, que prácticamente está como un solo puntito de luz en en el, en el ser humano, por decir, que ahorita estoy observando solo a los seres humanos, pero es como que ahí está, aunque sea como un puntito, y es lo que dicen como que no tienen conciencia, pero en realidad sí la tienen, pero está como tan diminuta, pequeñita, que no pareciera que no tuviera, pero no tiene nada, pero sí está como ese puntito ahí. Muy bien. Aunque ya explicaste lo que te iba a preguntar. ¿Tú, tú observas alguna diferencia entre una conciencia humana y una conciencia no humana o extraterrestre? El envase simplemente. Es como que es la forma que toma el cuerpo, lo que se ve como lo que se materializa, porque hay algunas como las formas como más sutiles, que también tienen como su conciencia y su forma de experimentar, y que también se detecta allí en ese punto del corazón. Y en los animales también lo veo así. O sea, como solo el envase, es lo único que se diferencia, pero la conciencia sí es como ese puntito, ese chiquita o ese puntito, tanto Bien. Y a ver, una última pregunta. Ujú. Mm, Karina, ¿cómo observas que se presenta el estado de conciencia en sujetos en estados alterados de conciencia debido a sustancias como los hongos o el ayahuasca? cómo se presenta. ¿Y cómo observas que es su estado de conciencia en esos estados? Es como si se ensanchara o se amplificara, am, y en algunos casos cuando es como es que hay muchísimas posibilidades. En algunos casos, cuando este estado alterado es como artificialmente, o sea, como no de forma natural, sino como con químicos, Ujú. eh, es un poco, se ve como más, ¿cómo es la palabra? Como desordenado, como más desordenado, y, y puede como atraer a interferencias o como ser como más susceptible a como si despidiera o si fuera como demasiado desordenada la energía, que es eh, como si fuese agradable para otras entidades que están como así alrededor. Cuando es como una forma alterada de conciencia más consciente, por así decirlo, o más natural, y la persona está como bien consciente, es más equilibrada y armoniosa la energía. No es como tan susceptible
manipulaciones o control de entidades y tampoco es como vista porque es como si se cambiara a otra frecuencia donde no es como visible a otros. ¿Me repite la pregunta? Sí, a ver, la pregunta es, ¿cómo observas el estado de conciencia en sujetos en estados alterados de conciencia debido a sustancias como los hongos o el ayahuasca? Ujú. Ujú. Cuando es, sí, como hongos o natural, puede ser y está consciente, puede ser que esto se dé como un poco más balanceado o equilibrado, ¿sí? Ujú, ujú, Pero cuando es como, sí, eh, puede decir ayahuasca, pero tiene algún otro componente químico, sí podría ser como desbalanceado o controlado. ujú. Si es natural, es como un poquito más equilibrado, más expandido, y depende también De lo que ingiera la conciencia del de cada individuo, ¿verdad? persona, ajá, de cada persona o de cada cuerpo, de lo que Ujú. está experimentando en ese momento. Y también sí como tiene equilibrados o desequilibrados sus centros. Y los centros energéticos, que es una de las preguntas que había realizado, Diego. Sí, tiene mucho que ver y es muy interesante. De hecho, este tema es interesante y tú manifestaste que parte de la conciencia era luz, información, frecuencia, como aspectos sutiles, ¿no? Pero a la misma vez comentaste que, que lo ubicabas y que lo visualizabas en el corazón del individuo. ¿Podrías explorar un poquito más de esa parte? ¿Qué tiene el corazón del individuo, en este caso de un ser humano, que pueda alojarse la conciencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso tiene que ver que también es la última parte cuando una persona ya se desencarna o parte o muere. Es la última parte donde sale, digamos, la energía o la conciencia. Sí, así tal cual. Asimismo como cuando hay esa fusión Ujú, de óvulo y espermatozoide, ujú, ahí puede entrar alguna de las conciencias. Y cuando se va como dividiendo y haciendo toda esta división de las células que se va formando el corazón, cuando hay como ese boom, ese sonido, ujú. que es como que ingresa, y es como una explosión también, como cuando también hacen los shocks para Sí, revivir a las exacto. personas, así como ese impulso, Ujú, eh, es ahí ah, como que se, ay, no sé la palabra, pero que no implanta, pero como que te expandes, te se integra. integra, se expande, sí, y eso se inicia, después se inicia, sí. Y asimismo, cuando ya se va del cuerpo, sí, es como que por ahí es lo último, es como si se recogiera todo, todos los filamentos, la luz, el sonido, la energía de todo el cuerpo, es como que se va recolectando ahí en esa parte y es lo último que sale de ahí Ujú, del corazón. interesante. Sí, Eh, Karina, eh, hemos estado en las preguntas de investigación, estábamos hablando de una parte también que es como el cerebro con las personas que tienen hidrocefalia o están en estados vegetativos, pero de alguna manera me sigue impactando el tema del corazón. Entonces mi pregunta es, ¿el corazón
¿Es la parte más importante del ser humano con relación a la conciencia? No es como que sea la más importante, porque, o sea, como que todas las partes son importantes, Ujú, pero, y son como estas tres principales, como el cerebro, el corazón y el- bueno, los órganos sexuales y también como el sistema digestivo, como el intestino, ujú, en el estómago, el intestino y la parte digestiva. Son como cuatro puntos principales, pero ahí es como que se distribuye, como si desde ahí del corazón es donde se distribuye hacia todo, los ujú. órganos y el cuerpo. Ok, ok, Karina. Si me permites, voy a hacerte otra pregunta que tiene que ver mucho con la conciencia o las personas que vamos trabajando el tema de desarrollar o mejorar o aumentar nuestra toma de conciencia. Em, ¿Qué tan, qué, cómo se refleja la conciencia o cómo está conectado la conciencia con el tiempo? Porque el tiempo también tiene que ver como una ilusión o una realidad o una percepción en el cual también nos puede como atascar o nos puede Mm, expandir. sí, es como que eh, ahí está las conexiones del cerebro, o sea, ahí es cuando filtros, es como si hubiesen filtros, que es lo que uno percibe como tiempo, es en el cerebro, donde sea la percepción del tiempo, Ujú. lo que aquí percibimos como tiempo. Sí. Y nosotros podemos transformar esa percepción. Es como que a medida que se va, sí, como haciendo esas tomas de conciencia, que se va como ensanchando, ancho, se ensancha como el corazón, que va también como emanando a todo el cuerpo y va, es también lo que veo es como esos escaloncitos, como si estuviera Mm, subiendo esos ujú, escaloncitos a medida que se va como ampliando, ensanchando, amplificando, como como ensanchar, como si fuera un elástico que va como ujú. también como expandiendo o ampliando como el ancho de banda de los computadores, y que se va amplificando, ensanchando. Wow, wow, cada vez la conciencia la conciencia, o por acá me viene, y eso con esto ya es mi última pregunta, porque ya es como, hay mucha información que de alguna manera está emergiendo. Eh, Tengo dos preguntas, si me permite. La primera es, em, ¿la conciencia podría influir en la creación de la realidad física? ¿O cómo se conecta con las dimensiones no perceptibles? Como que está conectado con todo, solo que con el cuerpo físico es lo que percibimos como más real, o sea, como lo que se conoce como realidad, porque dentro de como esos escalones, Ujú, como que se fue como densificando y acá lo sentimos como así, como más denso y es lo que podemos como percibir como el cuerpo, como tocar, como percibir como algo más material o lo que vemos en la realidad. Y incluso hay como niveles un poco más en esa escalera, como más abajo, en donde se puede incluso como sentir más, percibir más, como las sensaciones o la realidad se siente incluso mucho más densa. ujú. Hay algo curioso que ocurrió con Diego y con un tema específico que yo lo evoqué con el nombre ah, de la sincronía o conciencia. Y por ahí va mi pregunta. ¿La conciencia podría interactuar con los fenómenos como la sincronía?
la memoria colectiva. ¿Qué ocurre cuando aparece, digamos, ese contexto donde dices, ah, mira, qué coincidencia o qué sincrónico? Anoche estaba pensando esto y ahora estamos hablando de eso. ¿La conciencia interactúa con estos fenómenos como la sincronicidad, la memoria colectiva? Sí, es como que, o sea, ya la conciencia lo sabe todo, lo siente todo, lo conoce todo, ha estado en todo y simplemente como que conecta un punto, así como las redes del toroide que te mencionaba antes, es como si conecta este punto por aquí y se enciende y se conecta este otro por Ok, acá y se enciende y así, entonces como que le manda información al individuo y a los otros individuos que también tengan que ver también con esa misma qué sincronía poderoso. y es Ujú. como que se mandan información porque ellos como que ven lo mismo y sincronizan con lo mismo, con este punto, con este otro punto. ¿Y cómo es que nosotros podemos transferir la información o cómo podemos conectar con con el campo universal? Siempre está todo conectado siempre. Es como, y nada más es como de emitir una frecuencia, Ujú, aquí como de onda, que puede salir como aquí del corazón, pero también como del cerebro. Entonces es como electromagnético, sí, la electricidad y el magneto, como en estas dos direcciones. Y ujú, cuando está como, que también, eh, como con alineado con la energía sexual, que es ujú, como también la acción, o sea, como donde se hace como una acción, o sea, como que se siente, se piensa y se actúa, se interconecta y es como que se expresa o se manifiesta mmm, como instantáneamente o ahí se proyecta también, ¿no? Como esa información. Cuando uno la tiene como alineada, se proyecta como ujú, más instantáneamente ujú. o más directamente, que Bien, está directo. bien, Cari. Y la última pregunta es, ¿la conciencia se conecta también a través de nuestros sueños? Mm, sí, porque también es como una parte más sutil, como de ese escalón, es como si fuera una capa, en donde también está como pasando, ocurriendo todo eso y se está como mm, experimentando, o sea, es como se está pasando o está proyectando también esa realidad, Ujú. o esa realidad onírica, pues, ese sueño, esa proyección que también está como ocurriendo. Bien, Karina. Con todo lo que hemos hablado, ¿a ti te surge alguna pregunta y obviamente respuesta que puedas compartir? No, creo que no. Ujú. ¿Tú, Diego, todo claro? ¿Algo que de pronto surja? Bueno, no sé, tenía la curiosidad de saber cómo Karina observa mi conciencia. Mm, bien, muy bien. Mm. Entonces, con tu permiso, vamos a ver. Mm, observo, sí, en el corazón, pero también como mucho más encendido como en el cerebro. Es como si hubiese una lucecita del corazón, pero también en el cerebro. El cerebro es como si flasheara, como si flasheara, emanara va, la luz allí, y luego entonces en el corazón también es como si está como conectado y, y fluyendo, pero se nota como un poquito más como brillante o reflejante o destellante, como en la parte la mente, o como de aquí, de la pineal, como si estuviera también ahí como Ujú, muy, muy abierto. ujú. Karina, no sé si ya que Diego ha abierto, digamos, este espacio, si podríamos explorar y conectar con la conciencia de Diego, a ver qué nos comunica.
Es como que es la misma de todos, se me dice, es como que es lo mismo Ujú, en todo, es la misma conciencia de Diego, es la misma conciencia mía, es la misma conciencia de Vania, la misma conciencia de todos. ujú. Qué Es como interesante. que sí, que lo vemos individual por el cuerpo, pero en realidad que todos Ujú. están conectados todos. ¿Y cuál es ese mensaje que la conciencia, digamos, puesta en Diego, pero que es de todos, nos quiere decir en esta investigación como mensaje, como aprendizaje, reflexión? Es como una conciencia curiosa que le gusta como que esa sensación de estar siempre como expandiéndose y conectándose con esos puntitos que veo. Es como Ujú, si siempre buscara como esa forma curiosa de conectar toda esa información como con todas las posibilidades, mientras más mejor, porque es lo que hace que se ensanche, que se amplifique, que se se abra, que se amplifique. expanda. Cuando lo hace él, lo hacen como todos a su alrededor, todo lo que lo rodea y con todo lo que conecta, y como también nosotros, ¿no? Bien, Nosotras bien. como, Qué como que también interesante. va ensanchando. Y qué interesante esa percepción de creer que tenemos una conciencia individual, pero bajo esta dinámica, Karina nos está demostrando que la conciencia de Diego, mi conciencia y tu conciencia, Karina, al final toda es la misma. Tiene que ver algo con el relato, y perdóname, yo estaba diciendo hace rato, como ya es la última, el último, pero me viene como, digamos, en estos libros antiguos donde dice que cuando se junta uno, dos o tres, todos están conectados, de una misma forma, en estos libros antiguos o que Así, llaman la ahí es Biblia. como, sí, como una Ujú, conciencia maestra, ¿no? ujú, Esto, como un grupito que sí se asocia. Pero eso lo estoy ahora relacionando con la investigación que hicimos de la conciencia animal, que ujú, también aquí lo percibimos como individual, pero igual como que se conecta con esa otra nubecita que es la ujú, conciencia colectiva, que siempre ujú. está conectada, solo que a veces se ve como un poquito más delgadita, ¿no? Más delgadita porque es como si se metiera en esa línea en este cuerpo, ¿Y ese cuál es? filamento. Ajá, ya que ahora estamos acordándonos de otras investigaciones como la conciencia animal y bueno, no sé si nos estamos desviando, pero muy rápidamente, eh, cuál sería esa llavecita que como un gentil recordatorio para seguir conectados, ¿no? En esa conciencia, recuerdo que lo había evocado como manado en esa conciencia humana, para no perdernos de esa conciencia. ¿Cuáles son esos pasos o esos peldaños para no desconectarnos de esa conciencia? Ahí es como recordarse y expandirla, recordarse, como ir ahí adentro, ir ahí adentro y recordarse, y desde ahí se va expandiendo cuando no se va como dando cuenta de Ujú, cosas, se va expandiendo la conciencia. Cuando uno va como haciendo eso, esa sensación como de me di cuenta o esos como ujú. aha El ajá. momentos, ¿sí? Ujú, Como que, y eso es como que expande porque uno lo recuerda que no es solamente el envase, ¿no? El cuerpo o el individuo, ¿no? Sino que está conectado a esa parte, esa nubecita, esa conciencia colectiva, que a la vez también está conectada a la conciencia universal, absoluta. absoluta. Wow. Bueno, Diego, otro ajá o otra movimiento? Eh, Bueno, pues sí, me surgen bastantes preguntas, bueno, pero vamos no a sé. ver.
Una más para ya Una ir. última, una última para, a ver, para, como para cerrar, Ujú. tal vez, ¿no? A ver, Karina, ¿tú observas alguna, cómo observas, mejor dicho, la conciencia de estas personas que se les dice, ¿no? Que son sabios o iluminados? Más que nada sucede en Oriente, en la India. Mm, ¿Qué observas tú y cómo se diferencia con las personas, entre comillas, normales o que no están iluminadas? Wow. Conecta Interesantísimo. ahí y es como si fuese, como si estuviesen como llenitos, o sea, no, no es la línea, o sea, como una línea así individual, sino que ellos se sienten así como que súper grandes, súper expandido y es como que donde ya el cuerpo casi no se siente y estos puntos, como el punto aquí en el corazón, en el pecho, los centros energéticos, está todo como unificado y fluye muchísimo la energía y es como si fuese uno solo. Sí, como, y de allí, como si fuese esta nube de conciencia colectiva, es como que de allí se recoge toda esa información y puede como acceder a toda esa conciencia y en el cuerpo se sigue como ensanchando y expandiendo cada vez más, más y más y más y se siente como muy, muy grande, muy grande, muy amplio. Karina, ¿y esas personas ya vienen preparadas, despiertas a esa expansión, a esa banda ancha de conciencia? Como todo, Algunos. algunos vienen ya preparados con mucha información y es como si fuesen como, ay, parecen como antenas que los que ya como que recuerdan, como que antenas para ser puestas en ese lugar, como para simplemente expandir la energía a su alrededor. Y hay otros que la van como desarrollando, o sea, como que no la recuerdan, pero logran como unificar todo eso, toda esa línea como de, de los centros energéticos, la columna, todo. Y igual, también se lo va ensanchando, pero no, hay algunos que no lo recuerdan, sino que lo desarrollan, pero sí lo pueden desarrollar hasta como esa magnitud, incluso mucho más amplio. Muy bien, Karina. Ahora sí te vamos a dejar descansar y ha sido como que cada vez, cada pregunta, como la cebollita, ¿no? Como que se va destapando y develando para que uno poco a poco vaya teniendo más curiosidad. Te voy a pedir que respires profundamente, igual Diego, y nos vamos retornando de este viaje, de esta investigación, y voy a contar hasta tres, y tú vas regresando. Tres, te vas llenando de energía, vas tomando conciencia y vas moviendo tus manos, tus pies. Dos, uno, y puedes abrir los ojos. ¿Cómo estás, Ando Karina? flotando, flotando, me siento como flotando en el aire, Sí, o Ujú. flotando en la cama ahora, pues, porque antes como, estaba flotando como en el aire. sí, cómo es conectar con esa información que a la misma vez es sutil, ¿no? Es como todo lo que estabas mencionando, que son frecuencias, sonidos. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Volvimos al cuerpo pero sigo flotando. ¿Sigues flotando? Wow, wow, wow. ¿Y tú, Sí, miro Diego, mucho. cómo te sentiste en cada momento, desde el inicio a mitad de la exploración, al final? ¿De qué te diste cuenta? No, no, al principio no entendía mucho, más que nada porque también estaba concentrado en conectar con la información y a ver qué surgía para hacerle preguntas a Karina. Ujú. Pero mientras más pasaba las preguntas,
más me iba conectando un poco con las respuestas de Karina y iba visualizando lo que ella más o menos veía. Y sí, Sí, es... me he sentido bien, cómodo, ujú. agradable. Qué bueno. Sí, y es interesante porque este tema es como que nosotros tenemos un protocolo y también me he podido dar cuenta que al inicio es como sentir que tenemos nuestras ideas, ¿no? Nuestros preconceptos, ¿no? De lo que es conciencia humana y todo lo que creemos. Y creo que también pude percibir un poco lo mismo, Diego, ¿no? Como el poder conectar y después es como que se abre el telón y dices, ah, no, mira, es mucho más claro todo. Y de pronto surgen esas preguntas no tan estructuradas, ¿no? Sino Mm, que ya fluye. ¿Y tú, Karina, algo que desees compartir? Además de esa sensación de estar flotando, ¿no? Que bueno, es Sí, bueno, consciente. había, sí, bueno, había así mucha información, o sea, sí podía mirar o percibir, pues, o sea, como que mucha información pues como que llegando y luego Ajá, como va otras cositas, pero bueno, ya, o sea, les pasaba como quien dice la información de lo que, de lo más que podía como percibir o pasar, pues, mm, pero ujú. ¿Tú percibes que hablar o abrir este tema de conciencia humana es muy amplio? sí, y bueno, y es lo que es prácticamente, ¿no? O sea, que Es esto, lo que... y es lo mm, que es todo, ¿no? Acá Muy la bien. conciencia como que es lo todo. Muy bien, bueno, va a estar súper interesante y vamos a ver cómo se juntan las otras informaciones de las otras de las otras investigaciones. investigaciones, tal Sí. cual. Entonces quiero agradecer, Diego, Karina, no se vayan, ¿sí? Voy a solamente acortar y nos vemos en la reunión para hablar todas de las investigaciones, ¿sí? Hasta pronto, no se vayan. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.